Amigos del grupo Moblox, el día de hoy vamos a diseñar un librero considerando tres cosas. La primera es la medida del cuerpo humano, la segunda es la medida de los libros y la tercera es la medida de la hoja para que optimicemos la mayor cantidad de material. ¿Cuánto mide un libro? Hay de diferentes tamaños, pero aproximadamente nosotros consideramos 30 centímetros para que entre un libro promedio. Sé que hay libros más grandes, pero en este caso nuestro objetivo es optimizar la hoja, tener consideración del cuerpo humano y tener la medida de la mayor cantidad de libros. Nosotros tenemos que tener una altura de 1,80 para que nosotros podamos alcanzar, entonces podemos estar jugando. Nos dimos a la tarea de estar jugando para optimizar el material y ¿qué creen? Nos resultó un librero de una altura de 1569 milímetros de alto, que se acerca más o menos al 1,80 o 1,80 metros para que tengamos un buen movimiento y podamos alcanzar nuestros libros. El ancho lo definimos de 600 milímetros y el fondo de 300 milímetros. Con eso nosotros podemos guardar la mayor cantidad de libros con una sola hoja. También lo que elegimos es de que en este caso, para hacerlo más resistente, tenemos que buscar la forma de poner un fondo completo, porque eso le da estructura, es nuestra columna vertebral. Recuerden que el fondo es nuestra columna vertebral del mueble. Entonces les presento el diseño del mueble. Aquí podemos ver los laterales. Podemos ver la medida de 1569 milímetros, el ancho de 600 y el fondo de 300. Ahora, ¿cómo lo dividimos? Dividimos en varias piezas. Tenemos un zoclo. El zoclo es importante porque es la altura de aproximadamente el pie. Mínimo debe de ser de 8 centímetros, máximo de 20 centímetros. Nosotros elegimos 105 milímetros para la altura del zoclo. Después de aquí tenemos un piso y un techo. El piso y el techo nos van a delimitar la altura del fondo. Es decir, que el fondo va a quedar entre el piso y el techo. Luego tenemos 3 entrepaños. Esos 3 entrepaños son los que van a soportar los libros. Y el fondo lo vemos con las líneas azules. Para que el fondo sea completo, se determinó una medida de 1270 milímetros por 568 milímetros de ancho. Entonces, estas son las medidas que necesitamos para poder nosotros armar nuestro librero. Necesitamos un zoclo, necesitamos piso y techo, necesitamos 3 entrepaños, necesitamos 2 laterales que son los que van a hacer el sándwich y necesitamos un fondo que es nuestra columna vertebral del mueble. Hoy vamos a armar sin utilizar la plantilla, solamente con las medidas. Por eso es importante que tú entiendas de dónde salen las medidas y dónde vamos a hacer las perforaciones, para que tú lo hagas en tu casa y solamente visites alguna de nuestras sucursales, pidas el despiece de este librero y te lo lleves a armar a tu casa. Nosotros, ya que tenemos la medida de las piezas, lo que tenemos que determinar es dónde vamos a hacer las perforaciones para unir estas piezas. Entonces, determinamos que nuestra altura del fondo es de 1222 milímetros. Lo dividimos entre 4 porque tenemos 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Nos da una medida de 305 milímetros. Entonces elegimos dejar 305 milímetros. Te voy a enseñar cómo determinar a qué altura vamos a hacer las perforaciones. Primero que nada, en nuestro lateral tenemos el zoclo y tenemos que dejar ese espacio de 105 milímetros. Luego sigue el espesor de nuestro material que elegimos 16 milímetros. Recuerda, si tú eliges un tablero de 18 milímetros, en lugar de 16 tienes que poner 18 milímetros o en lugar de, si eliges un tablero de 15, tienes que cambiar a 15 milímetros, pero todos los cálculos cambian. Por eso es importante que definas bien la medida de tu material y el espesor de tu material. En este caso elegimos aglomerado de 16 milímetros. El color lo puedes elegir tú. Entonces, tenemos 16 milímetros y a la primer perforación va a ser a 105 milímetros más la mitad del espesor. ¿Cuál es la mitad del espesor? 8 milímetros. Entonces, nos da una altura de 105 más 8 milímetros, nos da
113 milímetros. Si consideramos que es del piso hacia arriba, tenemos que hacer una línea a 113 milímetros. Después la siguiente línea es, sumamos los 113 más 8 milímetros que nos quedaron del entrepaño anterior o del piso, más 305 que definimos ese espacio acá, más la mitad del espesor, nos da 434 milímetros. Con esos 34 milímetros hacemos la medida, tenemos la medida para el segundo entrepaño o el primer entrepaño después del fondo. Para hacer tener esta medida, tenemos que sumar 434 milímetros más 8 milímetros del espesor, más 305 que es el espacio libre que queremos, más 8 milímetros del siguiente espesor y nos da 755 milímetros. Ese es el tercer nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Nos vamos al cuarto nivel. En el cuarto nivel sumamos los 755 milímetros más los 8 milímetros que nos quedan del entrepaño, más 305 milímetros que queremos que quede libre, más los 8 milímetros del siguiente espesor, nos dan 1076 milímetros. Y así sucesivamente. El quinto nivel son 1076 más 8 más 35, más 35, más 8 milímetros y nos va a dar 1397 milímetros. Ese es nuestro último nivel. Para verificar que hicimos bien las cuentas, a este último nivel, 1397, le sumamos los 8 milímetros que nos quedaba de este entrepaño, más 164 milímetros, que es el restante. ¿Qué quiere decir? Que nuestro mueble, esta parte, no va a llevar fondo. Para que aquí tú puedas poner lo que se requiera. Pero ya con este fondo le da mucha fortaleza al mueble. Ahora, ¿quieres verificar que estén bien las medidas? Empezamos de arriba hacia abajo. La primera medida tenemos que hacerlo a 172. Hacemos el mismo ejercicio, le sumamos 305 más 8, que en este caso podemos resumirlo a 16, y nos va a dar 493. Sumamos al siguiente nivel 305 más 16 milímetros y nos va a dar 814 de arriba hacia abajo. Y así sucesivamente hasta llegar al último nivel. Si nos damos cuenta, vemos que ambas medidas coinciden. Entonces, nosotros tenemos que verificar las líneas y lo vamos a hacer cuando estemos armando el mueble. Ya que vemos que verificamos las líneas, tenemos que hacer dos perforaciones. En este gráfico vas a ver que tenemos que hacer dos perforaciones. ¿A cuánto vamos a hacerla? A 37 milímetros. De un lado y del otro. Para unir los entrepaños tenemos que hacer a las medidas que determinamos, pero todo a 37 milímetros de distancia de los laterales. Pero solamente falta determinar las perforaciones del fondo y falta determinar las perforaciones del zócalo. El fondo, como va a ir remetido, necesitamos hacerlo a la mitad. Entonces necesitamos hacerlo a 8 milímetros de este extremo. Aquí tenemos 8 milímetros de aquí hacia acá, 8 milímetros de aquí hacia acá. Hacemos una línea y vamos a determinar que se hagan las perforaciones a la mitad de los espacios. Ya previamente hicimos las sumas y restas y determinamos que la primera coordenada es 26,5,8, la segunda coordenada es 56,8,8, la tercera coordenada son 907,8 y la última coordenada son 1228,8, para que tú ahí se marque antes de empezar a armar. El zócalo tenemos que determinarlo, que es a 37 milímetros, lo vamos a dejar un poquito remetido, a 37 milímetros, y las coordenadas van a ser, la primera es 37,37 y la siguiente es 37 más 32,37. Entonces, con esto, previamente, tú ya tienes identificado dónde vas a hacer tus perforaciones. Para marcar solo tus laterales, recuerda, va a ser en forma de espejo, para una vez que lo tengas en forma de espejo, empezar a hacer las uniones.
y ya determines dónde va ir cada pieza. Esto es muy sencillo. Venos en nuestro próximo video donde vas a ver cómo se va a ensamblar todo nuestro librero. Gracias.